Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, miércoles 7 de diciembre. La reforma que debería haber aumentado la gobernabilidad de Italia ha derrumbado su gobierno número 63 en 70 años de democracia. El problema es que formar el gobierno número 64 no será fácil en un país dividido tras la campaña electoral sobre la consulta constitucional que analizamos ampliamente en el día de ayer, con el único líder fuerte recién dimitido, derrotado por la rotunda victoria de sus opositores, pese a haber sacado un 40%, y ninguno de sus opositores, aliados entre ellos, puede obtener una participación tan fuerte en el sistema político. El primer ministro Renzi, luego de presentar su dimisión al presidente Sergio Mattarella, dejando en sus manos la solución de una crisis que los italianos, muy acostumbrados a estos atolladeros del sistema político, definen como crisis al buio, crisis a oscuras. Un túnel en el que se sabe cuándo se entra, pero no cuándo se sale. El problema principal es que Mattarella no puede convocar elecciones anticipadas. La actual ley electoral, pensada para complementar a la reforma impulsada por Matteo Renzi, es inservible, ya que daría lugar a un parlamento ingobernable, pues se refiere solo a la Cámara de Diputados y no al Senado. En otras palabras, el Congreso se elegiría con la nueva ley electoral impulsada por Renzi, que comentamos, Italicum, que atribuye un gran número de escaños al partido que obtenga mayoría simple, mientras para el Senado, que con el suspenso de la reforma seguirá siendo determinante y votará la confianza del gobierno, seguiría en vigor la ley anterior que ha provocado muchos problemas de estabilidad. Por lo tanto, la condición para que se geste un nuevo gobierno es que se valide una ley electoral que pudiera regular la celebración de nuevas elecciones. Será pues tarea del próximo primer ministro o en su defecto del gobierno técnico al frente reformar esta ley electoral. Dentro de los posibles sucesores de Matteo Renzi se encuentra en primer lugar Piercarlo Padoan, que señaláramos en el día de ayer como el peso pesado al lado de Matteo Renzi, o el presidente del Senado, Prieto Grasso, o el ministro de Cultura, Davide Franceschini. Así las cosas, al presidente italiano no le queda otra solución que encontrar en el actual Parlamento una mayoría capaz de apoyar al gobierno temporal. Muy probablemente un ejecutivo tecnócrata que apoye y apruebe una nueva ley electoral y en el mejor de los casos gobierne hasta las próximas elecciones presidenciales previstas para principios del 2018. La labor de Mattarella será muy difícil, ya que el mandatario, para encontrar una salida, deberá volver a levantar los escombros en que ha quedado el sistema político. El Partido Demócrata de Matteo Renzi, que es el partido de mayoría relativa, se ha dividido sobre la reforma constitucional, con una parte importante de sus antiguos líderes, empezando por el candidato a las generales del 2013, Pierluigi Bersani, y por el antiguo primer ministro Massimo D'Alema, que han pedido votar por el no, con tal de derrumbar a Matteo Renzi. El joven líder, tras dimitir de la presidencia del gobierno, muy probablemente dejará también el liderazgo del partido, poniendo presión a la correlación de fuerzas entre las facciones opuestas en el Partido Democrático. La oposición unificada frente al no durante el referéndum, tal como veíamos en el día de ayer. Por su parte, el Frente Conservador, una vez liderado por Berlusconi, ya no existe. Dividido entre pequeños partidos de centro y la xenófoba Liga del Norte, mientras el movimiento antipartidos 5 Estrellas, liderado por el humorista Beppe Grillo, ha dejado claro que no apoyará ejecutivos temporales
y su única opción son las elecciones anticipadas. En fin, el presidente de la República necesitaría largas negociaciones con los partidos para encontrar una solución a la crisis que se ha abierto tras la consulta constitucional. Sin embargo, el tiempo realmente es importante en esta situación porque de un lado hay que aprobar cuanto antes unos presupuestos muy contestados por Europa y Renzi ha logrado que por pedido del presidente su dimisión haya sido efectiva justamente en el día de mañana para que esos presupuestos hayan sido aprobados. El gobierno de Matteo Renzi había decidido emprender una flexibilidad adicional sobre el déficit de 10.000 millones de euros, empezando un pulso con Bruselas que un sucesor tendrá que resolver. Además, el resultado del referéndum pone en jaque a la banca italiana que hemos comentado en otros programas de Ecomundo. Ávida de capitales, el banco italiano más problemático, el Monte dei Paschi di Siena, reunirá su consejo de administración para decidir si seguirá adelante con la ampliación de capital de 5.000 millones de euros que necesitaría para no quebrar. Si la operación tuviera que parar por la incertidumbre política y sus consecuencias sobre los mercados, no habrá otra solución que nacionalizar la entidad. Una decisión que habría que tomar cuanto antes para evitar un efecto dominó en Italia y en Europa y que sin embargo necesitaría esperar por lo menos que en Roma haya otro gobierno en pleno ejercicio de sus funciones. El espectro de la inestabilidad política proyecta una nueva inquietud sobre la resolución del grave problema de morosidad que afecta al sistema bancario italiano. Todo ello afectado en el marco de una economía afectada desde hace lustros por un crecimiento raquítico y una abultada deuda pública. Las entidades italianas acumulan 1/3 de los créditos morosos de toda la zona euro, por un valor de 360.000 millones de euros, lo que equivale al 22% del Producto Interno Bruto del país. Esta es una de las preocupaciones de Bruselas, a la que se añade el hecho de que el 12% de las obligaciones emitidas por los bancos fueron adquiridos por pequeños ahorradores que podrían ser las víctimas de un colapso. Tal y como hemos planteado, la principal deuda está sobre el banco Monte dei Paschi di Siena. Se trata del banco más antiguo del mundo y el tercero en importancia en Italia y el que peor nota sacó en los exámenes de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea, EBA, del pasado mes de julio con un ratio de capital negativo del menos 2,44%. En el último año ha perdido un 80% de su valor y sus pérdidas en los 9 primeros meses del año ascienden a 848,7 millones de euros. Italia lleva varios meses intentando evitar un rescate que todavía no está descartado y a fines de octubre el gobierno anunció un plan estratégico que planteaba una capitalización de estos 5.000 millones de euros. Hasta ahora la entidad ha logrado alrededor de 1.000 millones de euros por la conversión de bonos subordinados en acciones, pero necesita más. Pero el Monte dei Paschi no es el único banco que hace temblar el sector. Otras entidades como Popolare de Vicenza, Veneto Banca o Carige también lo ponen en riesgo. El próximo primer ministro también tendrá que gestionar otra de las grandes preocupaciones que se ciernen sobre la economía italiana, una enorme deuda pública de más del 132% del Producto Interno Bruto, una cifra que convierte a Italia en el segundo país más endeudado de Europa, solo por detrás de Grecia. Las complicaciones se agravan por un estancamiento económico que no deja de prolongarse. El Instituto Estadístico del país, Instat, cifró en 0,3% el crecimiento económico del tercer trimestre del 2016 y prevé un avance del 0,9% para 2017. En todo este año 2016 estima un incremento de apenas el 0,8%, una previsión a la baja con respecto a la que se formuló en mayo del 1,1%. Asimismo, la inflación sigue en un 0% con respecto al año pasado. Los mercados parecen haber otorgado un voto de confianza
a la capacidad del presidente de la República, Sergio Mattarella, de llevar a cabo una transición ordenada y que garantice la estabilidad política. Pero evidentemente resulta el riesgo de un notable deterioro en caso de resolución insatisfactoria del bloqueo político y la incapacidad del Ejecutivo y Legislativo de abordar con vigor los asuntos pendientes. De manera que este referéndum en que Matteo Renzi ha perdido en relación a la reforma constitucional y que buscaba aligerar y hacer más eficiente todo lo que es el sistema legislativo con ese bicameralismo perfecto entre la Cámara de Diputados y el Senado, y que buscaba adelgazar el número de representantes y el Consejo Económico Nacional y Regional, y una serie de aspectos medulares para darle gobernabilidad al Ejecutivo, pues ha sido derrotada, y esto se cierne sobre los factores que están gravitando en relación a la oposición, que está también fragmentada, y a las posibilidades de que el Partido Democrático de Matteo Renzi encuentre un relevo, que es el que tiene la mayoría, o que Beppe Grillo, que es el líder del movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento nacionalista que busca sacar a Italia de la Unión Europea y que tiene posturas xenofóbicas vinculadas a lo que es la corriente que se está planteando en Europa. Por otro lado, el tema de la banca que hemos destacado, que es un aspecto de medular importancia y que gravita de manera decisiva, dado el lento crecimiento, la baja inflación y en alto nivel de desempleo que se presenta sobre la banca. Naturalmente, los mercados le han dado un voto de confianza al presidente Sergio Mattarella y esperemos que se pueda lograr una salida de ese túnel oscuro que en este momento se percibe y que se pueda plantear una salida efectiva a esta situación, que pueda encontrar una solución dentro del marco de la Unión Europea que permita que Italia pueda salir de esta situación de crisis económica, institucional y de partidos. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.